Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos para compartir esta hora de información con ustedes y tenemos, por supuesto, en esta noche tres temas que vamos a desarrollar. Uno de ellos tiene que ver con la ciberdelincuencia. Va a venir a visitarnos la fiscal Sofía Cornejo de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, y que me parece que hay como algunas advertencias que en estos últimos días hemos tenido respecto de nuevas modalidades de estafas, y queremos ver qué está pasando porque se han multiplicado de manera considerable las detenciones de gente que está trabajando o por lo menos que se han podido detectar casos de pedofilia. Y en este caso esto va empezando a abarcar a distintos puntos de la provincia. Entonces queremos ver que si hay más denuncias, que es la pregunta recurrente, si hay más casos o hay más casos que se pueden detectar. Si la cantidad de casos es la misma de siempre, nada más que ahora hay herramientas como para detectarlo, pero además de las herramientas legales para poder actuar en este caso. Así que el tema de la ciberdelincuencia y de todo lo que está pasando a través de las redes sociales me parece que es un tema interesantísimo que lo podamos ver. Además, cómo actúa en este caso y qué herramientas existen, por ejemplo, para el caso de la trata de personas, que hemos tenido en estos últimos días que hablar y bastante del tema. Bueno, hoy vamos a hablar de política. El gobierno nacional está impulsando una reforma electoral y en primer lugar quiere eliminar las PASO y en segundo lugar quieren ir hacia lo que se llama el sistema de boleta única. ¿Cuánto número tiene? ¿Qué posibilidades existen? ¿Y qué está pasando en estos últimos tiempos en la relación de la nación con las provincias? Va a venir una diputada nacional a conversar con nosotros de este tema. Y en las últimas horas ya se ha conocido información de que la nación empieza a transferirle a las provincias la palabra que se está utilizando es traspasarle obra pública de la nación a las provincias. Obras que debía hacer el gobierno nacional se las va a pasar a la provincia. ¿En qué condiciones? ¿En qué está pasando esto? ¿Y qué está pasando con la obra pública paralizada? ¿Qué le ha pasado a las empresas que han tenido la paralización de las obras, que han quedado en una suerte de, yo le diría, de limbo, de parados en medio del río, que no saben si las obras van a continuar, si no van a continuar, tienen pagos pendientes desde el mes de agosto del año pasado? Hoy vamos a estar hablando con el presidente de la Cámara PYME de la Construcción, que estuvo en Salta, estuvo en conversaciones con nosotros y ha dejado algunas, yo le diría, frases bastante fuertes. Así que de todo esto estamos conversando en el programa de hoy. A todos, buenas noches y bienvenidos. Bueno, hoy hemos invitado a Sofía Cornejo, es la fiscal de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, y queremos charlar con ella sobre varios temas. Obviamente uno tiene que ver con modalidades nuevas de estafas. Se ha hecho una advertencia hace no muchos días sobre algunos correos electrónicos con estafas que aparentemente tienen como destino vaciar cuentas bancarias, pero además vemos cómo se han incrementado los operativos policiales de detenciones relacionados con la pornografía y obviamente que el tema de estos últimos tiempos que estamos escuchando y viendo mucho, que es el tema de la trata de personas, cuánto entra dentro de todo esto, cuánto juega la ciberdelincuencia en esta cuestión. Así que, Sofía, como siempre, gracias por venir, muy amable. Gracias a vos. Bueno, han hecho una advertencia hace no muchos días sobre una nueva modalidad de estafa para vaciar cuentas bancarias. Tengo entendido que a través de los correos electrónicos. Contame un poco. Sí, se hizo en realidad son más que nuevas modalidades, uno trata de recordar y de traer, ahora adquirió un nuevo nombre, por eso es que volvimos a sacar la información, ¿no? Pero se trata de, a través tal cual, como vos decís, de correos electrónicos, en donde nos mandan algún link, ¿sí? O algún archivo para descargar, en donde uno sin querer
o porque piensa que realmente es un correo electrónico que viene de alguna, no sé, de alguna institución o de algún organismo público, descarga ese link o hace clic en ese link y de repente con eso nos instalamos sin darnos cuenta un virus, los famosos malware, ¿sí? Y que esos virus se instalan en nuestras computadoras y cuando está pasando que cuando uno ingresa al home banking, al real, ¿sí? Donde uno tiene sus cuentas y maneja sus cuentas bancarias, estos virus se activan, por llamarlo de alguna manera, y ahí es cuando logran vaciarnos las cuentas. Es decir, que todo empieza por algún mail fraudulento, el más conocido como phishing, ¿sí? Que va a la pesca. Nos mandan un mail, nosotros hacemos clic en donde no debíamos, se descarga el malware en nuestra computadora y se activa en el momento en que estamos actuando en nuestro home banking, ¿no? Trabajando ahí. Y ahí en 2 minutos, cuestión de segundos nos vacían cuentas, hasta nos piden créditos y préstamos a nombre nuestro. Entonces la importancia estaba y en eso radicaba nuestro aviso, en tener en cuenta lo que nos llega, ¿sí? A través del mail, a través de cualquier aplicación o a través de WhatsApp también. No hacer clic en ningún link que uno no sepa que realmente es lo que estamos queriendo descargar, no bajar archivos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque el malware, el virus, actúa en silencio, uno no sabe que descargó, ¿sí? Algo malicioso y de repente va a aparecer el momento en que justamente estemos en el home banking y nos vacía las cuentas. Lo que sí uno nota es que es impresionante cómo ha crecido la cantidad de mail que llegan desde supuestas entidades bancarias, ¿no? Aunque uno no tenga cuentas, te llegan de bancos que uno no tiene cuenta e incluso de los bancos que uno no tiene cuenta. ¿Cómo advertimos esto? ¿Qué hacemos frente a toda esa cantidad de correos electrónicos o mail que nos llegan? Yo en particular no abro ninguno, ya directamente opté por no abrir ninguno. Si yo sé qué cuentas tengo y de qué banco, aunque sea la AFIP, porque muchas veces la gente se preocupa mucho cuando es la AFIP o la policía de X lugar, o a veces hasta de Interpol, ¿sí? Por ahí esos nombres son como más fuertes y la gente sí tiene un poco de temor o por lo menos quiere ver de qué se trata, ¿no? Como digo siempre, desconfiemos porque nadie nos va a mandar por mail nada para descargar, ninguna institución pública, ningún organismo público, y si yo realmente creo que puede llegar a ser verdadero, mínimamente no hago clic en ese mail, sino que llamo por teléfono, un teléfono fijo, algún teléfono oficial de la entidad, no busco en Google el teléfono y el primero que me aparezca uso, porque seguramente va a estar vinculado a los estafadores. Siempre hay que tener en cuenta cuando busco algo en Google, que eso es importante, bueno, o en cualquier buscador, que las páginas que dicen que están, anuncio que está como pagado, anuncio patrocinado, ese es el término, esos generalmente no son los verdaderos, porque eso significa que hay alguien que pagó para que ocupe ese lugar en el buscador, claro. Hay que empezar a buscar el que no esté patrocinado, eso por un lado. Y segundo, cuando nos mandan mails, chequeemos la dirección de donde viene, ¿sí? Entonces por ahí hay muchas veces que uno va a ver que no tiene que ver con la entidad de la que dice que nos están mandando. Hay veces que sí, por eso digo, son pasos a seguir, cuestiones a tener en cuenta, pero nada nos garantiza de que no estemos frente a un phishing o algún engaño. Por eso siempre digo, yo no abro nada y si tengo alguna duda me dirijo a la entidad a ver, si yo tengo mis cuentas en Banco Macro y me llega algo de Banco Galicia, es lógico o es que no es para mí, ¿sí? Que seguramente es un engaño. Entonces es cuestión de pensar 2 minutitos. Uno piensa 2 minutitos y se da cuenta que está por caer en el engaño. Bien. ¿Qué está pasando con el tema de la pornografía infantil? Vemos que hay operativos cada vez más seguidos. ¿Están pudiendo detectarlos más? ¿Hay más casos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque vemos además por toda la provincia ya, ¿no? Sí, primero hago una salvedad que cuando hablamos de niños no usamos la palabra pornografía, ya está mundialmente aceptado en realidad que cuando hablemos de niños esta palabra que tiene que ver o tiene una connotación que es de una actividad para adultos, entre adultos, ¿sí? Cuando hablamos de niños ya la terminología es material de abuso y o explotación sexual infantil. Bien. Entonces así la usamos y esto tiene que ver justamente con esto de estas redes de pedofilia que hoy en día y con lo que son los alcances de Internet, la masividad, esto de que Internet no conoce fronteras, esto que es muy simple acceder a Internet, ¿sí? Estas redes cada vez son más y cada vez es mayor la cantidad de material, hablamos de fotos y videos donde se muestran, para decirlo claramente, niñitos o niñitas abusadas y explotadas sexualmente, de la forma más aberrante que uno pudiera ver. Estas redes de pedofilia
con internet tuvieron mucho crecimiento. En Salta, bueno, justamente ayer estuvimos haciendo unos allanamientos en Cafayate. La fiscalía que tengo a mi cargo tiene competencia en toda la provincia, entonces estuvimos hace 2 semanas en Orán, ayer en Cafayate, y ayer en particular, por ejemplo, lo que empezó como un caso en el que había una posible distribución, ¿sí? Mandar, enviar, subir a la nube este tipo de imágenes, terminamos acusando a esta persona por producción, porque algunos videos se filmaban en ese lugar también, ¿no? Entonces uno puede empezar por algo que tiene que ver con una distribución de imágenes, que es un delito aberrante, sí, pero ya cuando uno le suma, cuando uno llega al lugar y ve que el lugar de algunos de los videos es el mismo lugar donde estamos haciendo el allanamiento, donde encontramos la sabanita, la ropita, etcétera, uno se da cuenta que hay producción y obviamente el delito toma otro cariz, ¿no? Y hasta a veces encontramos casos en donde hubo abuso también, es decir, encontramos que la persona que se filmaba era quien abusaba de la niñita o el niñito, y que también, bueno, pasa a ser otro delito. Es decir, que tiene muchas derivaciones y realmente son situaciones complejas, por cuanto uno se entera de que hay esta distribución, no porque alguien denuncie, porque lo que uno tiene en su celular es tan privado que nadie sabe que alguien está distribuyendo o compartiendo este tipo de imágenes. Nosotros nos enteramos porque las empresas prestatarias de servicio de internet nos avisan de que hay cierto material que se está distribuyendo o que perfecto. Y ahí, en base a la dirección IP y a una serie de datos, es cuando nos llega a nosotros el aviso. Se detecta a través, digamos, de los servicios de internet, se detecta la distribución. Así es. Y ahí empieza la investigación. El upload, o sea, el subido, el compartir. Por ejemplo, si yo tengo algo en mi celular, por ejemplo, cuando uno cambia de celular o cuando que se sincronizan las imágenes, eso también detectan las empresas, porque se sube a la nube, a nuestro drive, a lo que fuere, al cloud o al drive, ¿no? Entonces eso también detectan las empresas. Eso por una ley de Estados Unidos que las obliga a las empresas a todo lo que tenga que ver con este tipo de delitos, hacer una especie de patrullaje activo 24 horas para ver todo lo que está circulando por las redes. Bien. Y todo lo que tiene que ver con este tipo de material lo detectan, lo sacan de circulación y avisan al país y a la provincia que corresponde. Y estos son redes internacionales, en casi todos los casos. Sí, es más, y las imágenes que uno ve en el 95% de los casos son niñitos o niñitas que no son de Argentina, hablan en otros idiomas, bueno, por las características físicas uno también se da cuenta, y la verdad que yo desde 2014 que estoy con este tipo de delitos, antes no era fiscal, no los investigaba, pero era punto de contacto de Salta con la red de lucha contra la pedofilia en Argentina, y cada vez la cantidad va creciendo muchísimo, sobre todo a partir de la pandemia, incrementó considerablemente y va también creciendo no solo en cantidad, sino en gravedad o en lo que tiene que ver con el abuso de los chicos. Cada vez es más duro, más cruel, también en lo que es la calidad está cada vez empeorando más. Sofía, en estos últimos tiempos estamos todos un tanto convulsionados, digamos, y conmocionados por el caso de Loan, ¿no? De este chiquito de Corrientes, que primero, digamos, empezó a hablar de trata de personas, no se descartó la posibilidad de pedofilia, y empezamos a saber de casos de tratas en Salta, incluso de algunas chicas que se han encontrado en Bolivia en estas últimas horas, en estos últimos días. ¿Cuánto de esto, digamos, tiene que ver con el internet? ¿En cuánto las redes ayudan, colaboran en estos casos? Porque sé que hay captación a través de internet para el tema de la trata, por ejemplo, ¿no? de gente porque ofrecen trabajos y qué sé yo. ¿Qué se hace frente a eso? En particular del caso Loan, como digo, no puedo opinar porque además al ser primero que no es un caso que lleve la fiscalía mía, ni que hayamos participado, ni se nos haya pedido colaboración tampoco, y es un delito federal, así que bueno, pertenece a es competencia de otra jurisdicción. Pero con respecto a lo que es la captación, sí, a ver, es una realidad. Internet presenta un escenario, tanto cualquier red social, cualquier sistema de mensajería, no sé, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos los juegos, todo lo que es a través de la PlayStation, todos los juegos que juegan nuestros chicos online, no sé, Free Fire, Roblox, Fortnite, son todos escenarios propicios para que estas personas mayores de edad capten niños, ya sea con el fin de
como los groomers, de conseguir fotos o videos íntimos de los niños para seguir fomentando estas redes o para generar encuentros. Tuvimos casos en los cuales a una chiquita, esta persona ya está condenada, por eso lo cuenta, una chiquita de 12 años, la captan a través de Instagram ofreciéndole trabajo como modelo de jean, una chiquita de 12 años, entonces le hacía que se saque fotos de la parte, o sea, con ropa interior, pero de la cola, para ver qué talle tendría el jean, y concertó una cita en donde la niñita fue y que, bueno, gracias a una serie de circunstancias que tuvo que ver con que la madre salió a buscarla y otra serie de circunstancias, hicieron que esta chiquita se bajara de una van donde estaba subida con este señor, que uno no sabe qué hubiera pasado, ¿no? Si eso empezaba con eso y dónde terminaba, si se lo hubiera llevado. Entonces yo creo que todo este escenario de Internet, así como es muy bueno para un montón de cosas, también está posibilitando estas situaciones, y los más vulnerables son los niños. Niños, niñas, adolescentes son los que en más riesgo se encuentran, por eso hay que prestar mucha atención y explicarles a ellos también, ¿no? Porque uno puede querer cuidarlos todo el tiempo, pero hay una realidad, y es que no estamos 24 horas, aunque seamos los mejores padres del mundo. Ellos tienen que aprender a cuidarse. ¿Qué pasa con la fiscalía en la que vos estás respecto de esto que estamos hablando muchísimo, que es el tema de la ludopatía y de los juegos virtuales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algún punto en el que ustedes puedan actuar o no tienen absolutamente nada que ver? En particular, sí estoy participando. El procurador me convocó para que participe en representación del Ministerio Público Fiscal de la mesa de trabajo que se convocó desde el Ejecutivo Provincial y que está a cargo de la ministra de Educación de Salta, en donde participé de una reunión donde participan varios sectores de Salta vinculados a este tema. En particular, si uno tuviese que hacer qué es lo que se trata y de qué se trata, cuando hablamos de ludopatía hablamos de una afección, ¿sí? Una adicción, en definitiva es una enfermedad que tiene que ver vinculada al juego. En este caso lo que estamos hablando y lo que estuvo muy en boga y se habla mucho, y por eso despertó este interés también, es en la ludopatía en niños. Y se vinculó con el tema de los juegos online. ¿Por qué? Porque los niños están con el celular todo el tiempo, entonces tienen de muy fácil acceso a todas estas aplicaciones y todas estas páginas de juegos online, juegos de azar online. Se plantean dos temas. Uno tiene que ver con si estas páginas son legales o no, en relación a lo que es la autoridad de aplicación de acá en Salta y lo que es que esta JASA es la que le da autorización o no y la que determina, en base a ciertas, que eso sí no conozco la legislación, ni la regulación, mejor dicho, autoriza o no y los legaliza o no. Eso tiene que ver con un tema de si la aplicación o el juego online, la plataforma es legal o no. Hay lugares, hay provincias en las cuales hay plataformas, sí, legales, hay juegos online legales, sí, porque cumplen la reglamentación de esa provincia, porque tributan, etcétera, pero el kit de la cuestión acá no es si la página es legal o no, sino que a partir, o sea, los menores de 18 años no tienen que jugar. Entonces el planteo está más dirigido a eso, a que no importa si la página es legal o no, a los fines de, hay un artículo en el Código Penal, el 301, que justamente es bis, que sanciona esta conducta, los juegos ilegales, el que fomenta, crea, etcétera, juegos ilegales, juegos de azar ilegales, tiene una condena. Pero acá no importa si estamos hablando de legal o no, eso sí es un tema para tener en cuenta, y ahí sí hay actuaciones con respecto a las páginas ilegales, pero eso no tiene que ver con mi fiscalía porque es independiente de si es online. Bien. O si es en el mundo analógico, en el escenario analógico. Eso tiene que ver más que nada con el cuidado de los niños, que si son menores de 18 años no pueden participar de estos juegos, sean legales o no. Por otro lado tiene que ver con esto de que los niños están usando cuentas de los padres, tarjeta de los padres, o a través de sus cuentas, billeteras virtuales que uno a los chicos les habilita, a los adolescentes. Sí, claro. Hoy en día es así. Están teniendo este tipo de actividad ya desenfrenada o sin darse cuenta, porque es de muy fácil acceso, están en medio de la clase, están con el celular apostando, en donde pierden mucha plata tampoco sin darse cuenta, y esto derivó en situaciones, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, de chiquitos que se suicidaron al haber perdido mucha plata. Entonces esa es la problemática más que nada, el tema de los niños accediendo a estas plataformas, sean legales o no. Como digo, en Salta ninguno de los juegos online es legal, eso nos aclararon desde el ente regulador, pero hay otras provincias que sí. Pero el problema es esto, los niños accediendo a. Entonces, desde esta mesa de trabajo se están tomando varias medidas
que tienen que ver con prevención, ¿no? Desde la Secretaría de Modernización, creo, de la provincia, están previendo y están instalando... dieron de baja, digamos, páginas, deshabilitaron muchas eso páginas. Mismo, sí. Y también se está trabajando en cortafuegos o firewall para justamente prohibir que en ciertos lugares donde hay wifi público, de acceso público, se puedan descargar. Bueno, son un montón de medidas que son importantísimos que se tomen, y sí es importante también, como digo, siempre igual, que los niños, niñas, niños, adolescentes tomen conciencia de las consecuencias que puede traer esto, ¿no? Muy bien, Sofía, como siempre, muchas gracias. Bueno, les decía que queríamos charlar hoy con la diputada nacional Pamela Caletti. En estas últimas horas hemos estado escuchando mucho y hablando mucho de una posible reforma de la ley electoral que está intentando el gobierno nacional. Queremos ver qué repercusiones tiene esto en el Congreso. Se habla de que pueden tener el número o no, esto es el tema que le vamos a preguntar primero. ¿Y qué significa esto? Porque de lo que conocemos hasta aquí lo que se quiere es eliminar las PASO en primer lugar y avanzar con la denominada boleta única. Pamela, gracias por venir, como siempre, muy amable. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿qué hay de todo esto, digamos? Bueno, justamente, mira, me estoy yendo mañana a la mañana a Buenos Aires. Mañana a las 4 de la tarde nos convocaron a los presidentes de los bloques. En mi caso, viste, yo soy presidente del bloque Innovación Federal, que somos diputados de Salta, Misiones y Río Negro, para el gobierno nacional plantearlo oficialmente. Hasta ahora son trascendidos periodísticos. Van a hacer la presentación de cuál es su idea y en función de eso habrá un intercambio de ideas. Nosotros vamos a escuchar, sabemos que están planteando boleta única papel, hay un proyecto que tiene media sanción en Senado, pero desconozco por qué no impulsan, ya hay un proyecto aprobado por diputados que pasó a Senado. Entonces no entiendo por qué lo vuelven a plantear en diputados, quizás alguna modificación, o evidentemente tienen trabas en Senado para resolver, ¿no? Ese tema, están viendo también el tema de eliminación de las PASO o establecimiento optativo de PASO, también es para analizarlo, y están viendo el tema financiamiento de la actividad política. Ese es un poco más sensible, ¿por qué? Porque actualmente hay fondos públicos del Estado que tienden a financiar, y si bien hay un problema económico en la Argentina, si vos sacás el financiamiento de las elecciones o los partidos políticos, si no tenés un sistema de control muy fuerte, se te meten las actividades ilegales, el juego, el narcotráfico, o vas a tener representación política de la gente que tiene la plata, de millonario o narcotráfico, delincuente. Entonces es muy peligroso. Hay que establecer las herramientas para garantizar la democracia, ¿no? En este caso, ¿qué posición tenés vos respecto del tema de las PASO? De la eliminación de las PASO. En materia de PASO creo que hay que analizarlo, pero me parece que no pueden ser eslogans. Hay que ver el gobierno qué idea tiene, no es lo mismo PASO, sin boleta única papel o no, financiamiento de los partidos o no, cómo se van a pagar las PASO, porque si va a haber PASO facultativa, pero no va a haber financiamiento para impresiones de boleta o el Estado no va a proveer la boleta, digamos, me parece que es una charla muy profunda que hay que dar. Por lo menos en mi caso yo trabajo con sistemas electorales hace muchos años. Yo soy de las que a mí sí me gusta el sistema de boleta única electrónica en Salta. Obviamente tiene cosas para mejorar, pero fíjate que la boleta única electrónica, que lamentablemente Nación no lo está planteando, hoy por hoy el mundo, y con la pandemia, pasó a la digitalización. Las grandes multinacionales, los estados, todos mueven dinero digital a través de guía electrónica. Entonces me parece que la diferencia entre la boleta única papel, nosotros tenemos boleta única digital o de impresión digital. Sí. Lo planteé, pero bueno, no está en las miras del gobierno digitalizar. Así que hay que ver, mañana a las 4 de la tarde vamos a tener esa reunión y sabremos cuál es la intención de gobierno y a su vez una puesta en común del resto de los bloques, ¿no? Bueno, trascendió, no sé si esto es o no un proyecto de bajar o por lo menos incorporar a los padrones electorales a los chicos desde los 13 años. Esto se enganchó con lo de la imputabilidad, digamos, de los menores. Y lo terminan enganchando, me parece. Entonces, que a ver, sí. ¿qué opinión te merece? ¿Esto es un proyecto, es una idea? Es una idea que impulsó o deslizaron, vamos a decir, desde el gobierno nacional, algunos funcionarios o diputados de La Libertad Avanza. A mí, cuando se trata de menores de edad, me parece irresponsable deslizar temas
y no plantear, bueno, un esquema, cómo es en el mundo, qué sistemas electorales se utiliza, qué se utiliza para educación y formación ciudadana, para esos chicos que votan. Digamos, a mí la verdad que es atípico, viste, de acá de la clase política argentina, que son unos grandes tiradores de títulos, pero cuando se trata de menores de edad hay que ser más riguroso. Por ejemplo, bajar la imputabilidad en materia penal. O sea, ¿qué es lo que quieren? Un sistema de protección de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño y los tratados internacionales que suscribió Argentina para que esos niños que cometieron un delito no vuelvan a delinquir y los reinserten en la sociedad, o lo que querés es bajar la imputabilidad para meterlos en la cárcel junto con los adultos en condiciones inhumanas. Entonces, si vas a bajar la imputabilidad solamente para eso, no podemos acompañar una cosa así. Ahora, si vas a hacer un sistema de justicia, no de seguridad para los ciudadanos que quedan afuera de las rejas de un sistema penitenciario, sino para adentro, un sistema de justicia pensado con criterios de derechos humanos que generen responsabilidad para el Estado, eso también tienen que saberlo. Tenemos tratados internacionales firmados y son niños con derechos, siguen siendo niños. Entonces, yo no tengo duda que hoy el sistema está fallando y que hay un montón de menores de edad que delinquen con grados inusitados de violencia y hay que tomar medidas. Ahora, tratarlos como un adulto, como esos eslogans que tiran, y meterlos a un sistema carcelario que viole todos sus derechos y que genere responsabilidad del Estado y que en definitiva le genere un perjuicio mayor a la sociedad, no estoy de acuerdo. No, además hay elementos que no se pueden desconocer, como que los chicos son utilizados, digamos, al ser inimputables son utilizados por mayores. Es decir, son elementos que no se pueden dejar tener en cuenta para el debate, por lo menos, ¿no? Por eso, está bueno que abramos el debate, pero lo que no podemos hacer, tratar igual las cosas que no lo son. Un niño, un adolescente, no es lo mismo que un adulto. Entonces, y además, el sistema de protección, en la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, que son responsabilidades y obligaciones que asumió el Estado Nacional, se respetan. Los derechos humanos y de los niños se respetan. Entonces, hubo un cambio de paradigma respecto de los niños desde la Convención de los Derechos del Niño, pero luego con el Código Civil y Comercial, en donde el niño era objeto de protección para pasar a ser sujeto de derecho. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros que somos un poco más grandes hablábamos de tenencia y no régimen de cuidado parental. Fíjate que son dos términos diferentes, pero tienen otra visión. Una es tenencia del chico cuando se separan los padres y otro es régimen de cuidado parental, cómo nos distribuimos para cuidar de ese menor, ¿sí? Entonces, en todo eso hay un cambio de concepción de pasar del niño de patria potestad a ejercicio de la parentalidad como responsabilidad del adulto a la patria potestad del derecho romano, ¿viste? Que donde lo trata al niño como cosa. Entonces, nosotros tenemos que respetar a ese niño sujeto de derecho. Eso es lo primero. Y cuando uno escucha, por ahí, qué sé yo, es porque mi formación es de derecho y de derechos humanos, pero hablar con tanta liviandad cuando hablamos de derecho de los niños, cuando hablamos de niños, el Estado tiene una mayor responsabilidad, justamente por su mayor vulnerabilidad. Bueno, y creo que con el tema electoral, esto que hablábamos al principio, digamos, me parece que en algún momento debemos ya poner reglas claras y una suerte, digamos, de dejar de jugar con las coyunturas en los temas electorales. Totalmente. En algún momento el kirchnerismo bajó a 16 porque ahí tenías un núcleo duro. Aquí están percibiendo un núcleo duro en chicos menores a 16 y se lo incorporemos al padrón. Claro, es decir, eso no. Yo decía esta mañana y hablaba con el doctor Alejandro Sarabia, estábamos charlando de esto y yo le decía, pues si seguimos así vamos a terminar con los chicos de jardín de infantes. Claro. Si se van bajando los núcleos duros de los que gobiernan, claro, no puede ser esto un criterio para una ley electoral. No, totalmente coincido con vos. Aparte se supone que eso va, o sea, la edad para votar, ya no hablamos de responsabilidad penal, para votar tiene que ir sobre la base de una madurez cívica, ciudadana, de una formación, y para eso nosotros tenemos una ley de educación, una formación integral, donde chicos tienen una evolución en la formación. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis más riguroso, no si me conviene o no me conviene que voten más jóvenes o menos jóvenes. Entonces, obviamente, todo lo que sea ampliación de derechos es bueno. Ahora, tiene que haber una formación ética y ciudadana de los niños acorde al ejercicio de ese derecho. Eso es lo que hay que analizar. Yo no escuché ningún análisis de ese tipo, decir, no, bueno, los chicos de tal edad tienen formación obligatoria y con lo cual, obviamente los chicos, por más chicos que sean, tienen criterio. Y entonces hay que respetarlo y la ampliación de derechos es buena. Ahora, me parece que no puede ser, como decís vos, con un objetivo electoralista de ganar. Entonces, siempre históricamente cuando una vez fue habiendo una ampliación de base, antes votaban solo los hombres
luego los hombres de determinada formación o origen, luego los hombres en general, las mujeres, una determinada edad, independientemente, ahora va bajando. Bueno, es un debate mucho más serio, ¿no? Que se hace con la premura de las redes sociales, ¿no? Y hay una cuestión que sí hay que analizar, que hay como un fenómeno de recesión de las democracias mundial, ¿no? ¿Qué significa? Cuando uno ve las encuestas en general y no de un candidato, hay una crisis de las instituciones, de todas las instituciones, desde la escuela, la iglesia, el Estado, el Poder Judicial, el Congreso. Hay una crisis que solo se combate con educación, con formación. Te llevo a un terreno un poco más político, digamos, de relación nación-provincia, que venimos hablando de esto y muchísimo. ¿Qué pasó después de la firma del Pacto de Mayo, a tu entender? Digamos, hay cosas que se van a poder concretar, están trabajando en la conformación del Consejo del Pacto de Mayo, pero se nota un cambio de actitud, por lo menos, ¿no es cierto?, gestual quizás, de la nación con las provincias. Y enseguida vamos a escuchar también a gente de la pyme de la construcción que están muy preocupados porque entienden que la nación empieza a sacarse encima las obras que había paralizado en su momento, y ellos hablan de que se las está tirando a las provincias. ¿Qué está pasando en estas relaciones y qué opinas de esto último? Hubo un cambio de relación claramente, bueno, porque era insostenible. La posición de Nación era absolutamente patológica. Cuando iniciaron con el primer intento de ley base, que fracasó y se dieron cuenta, creo que maduraron un poco en entender, primero, el Congreso no era una escribanía, que los gobernadores tenían una legitimidad popular tal como la del presidente o aún mayor porque viven en territorio. Empezaron a entender que la gente vive en el territorio de las provincias, vive en los municipios. ¿En serio? O sea, ¿dónde viven? En el monumento, en el patio de la Casa Rosada. Es una cosa inconcebible, ¿no? Entonces, cuando hay una mayor cantidad de recursos en Nación por un sistema que es en la letra federal, pero en los hechos siempre ha sido unitario, y entonces Nación es el que va repartiendo, decidieron de movida no repartir los fondos que estaban comprometidos por la ley de presupuesto prorrogada. Digamos, yo creo que el haber fracasado en su momento con la ley base en diputado y con el DNU en Senado, entendieron algo básico, que la democracia implica respeto de las instituciones y de las normas, que usted no lo cree. Entonces, que el Congreso no es una escribanía. Nosotros, a mí me valió el título de traidor, incluso en el mismo tuit del presidente, por no estar de acuerdo, por no querer firmar lo que querían. Ellos querían una ley base en que planteaban delegación de facultades en 11 materias, 2 años prorrogable por 2 más, sin control del Congreso, 4 años, toda la gestión. Nosotros dijimos no, querían sacar la fórmula jubilatoria y resolverla por decreto, querían ponerle impuestos a las exportaciones, retención a las exportaciones, por ejemplo el tabaco, en el caso de Salta y así. Y nosotros dijimos, a ver, entendemos que hay una emergencia económica social, no podemos ser tan necios, entendemos que corresponde declararla como se le declaró a Cristina, a Macri, a Fernández. Ahora, no 11 materias, 4, económica, financiera, energética, 1 año, prorrogable, sin prórroga, es decir, si quieren prórroga 1 año, vengan al Congreso, hacemos un nuevo análisis y se prorroga. Lo lógico, no tenemos, ya demostramos del Congreso que no tenemos ningún problema, trabajamos todo esto, esa ley el 27 de diciembre entró y hace menos de un mes logramos sancionar. Fueron 6 meses de trabajo intenso y de casi 1000 artículos que hablaban desde, como te digo, emergencia por 4 años, privatización con la lógica menemista de la década del 90, o sea, ni siquiera estaba bien pensada, a determinados anexos en donde no necesariamente se privatiza, sino que se puede conceder un servicio, se puede disponer de un inmueble o de bienes muebles, digamos, hay distintas formas de gestionarlo, a una ley de 232 artículos, con algunas modificaciones, donde se sacó ambiente, donde se sacó el ataque a la cultura. Digo, todo eso fue un proceso, creo que termina decantando en el Pacto de Mayo, en donde entendieron que muchos diputados trabajamos por los gobernadores, pero una cosa es el Poder Ejecutivo Provincial y otra el Poder Legislativo Nacional. Entonces, me parece que hubo un proceso de decantación y el Pacto de Mayo mostró del Gobierno Nacional una madurez política que esperemos sea mantenida, ¿no? Pamela, gracias por venir como siempre, Muchas muy amable. gracias. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando con gente de la Cámara PYME de la Construcción. Están muy preocupados por lo que dicen que les quieren pagar las deudas a valores históricos. Ya se lo contamos.
Bueno, me tocó entrevistar a Gerardo Fernández, es el presidente de la Confederación PYME de la Construcción de la República Argentina. Ha estado en Salta porque se ha reunido el Consejo de la Vivienda y nos ha dejado conceptos realmente importantes y preocupantes. Habla de que el Gobierno Nacional, con la suspensión de la obra pública, no está pagando las certificaciones en el mes de agosto del año pasado, del 2023. Y se está queriendo pagar a valores históricos. Esto significaría en muchos casos la quiebra de muchísimas empresas constructoras. Y adelanta aquí que la intención del gobierno nacional, que ya empezó a plasmarse esto en concreto, empieza a transferirle a las provincias las obras públicas, gran parte de las obras públicas. Pero vamos a escucharlo a ver los problemas que está atravesando el área de la construcción, con la pérdida de empleo y con las dificultades que tienen, que en muchos casos hay temas y cosas que no se nos hubieran ocurrido. Así que con esto los dejo para reencontrarnos nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Por estar aquí, No, por favor, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué conclusiones ha llegado el Consejo Nacional de la Vivienda? Porque si hay una parte, digamos, que ha tenido un golpe muy fuerte a partir de la asunción del gobierno y de la paralización de la obra pública, fue justamente la construcción de la vivienda, en la que han quedado obras, digamos, no sé, a medio de ejecutarse, totalmente paralizadas y en medio de una incertidumbre total. A ver, primero describamos. Te diría que el universo de la obra pública es mucho más que vivienda. Tenés obras de arquitectura e infraestructura. Esto incluye vivienda, incluye hospitales, incluye escuelas, incluye obras de agua, cloacas, saneamiento, rutas y demás, diques, electroductos, gasoductos. Primero, para desmitificar un poco y poner orden, porque por ahí la gente, somos rápidos de lengua los argentinos y por ahí sin conocimiento y sin argumento y sin fundamento. Cuando hablamos de obra pública, no solo hablamos de una casa del IPB. Cuando esta mañana cualquiera de los ciudadanos de la ciudad de Salta se levantaron y abrieron la canilla y se bañaron con agua caliente, hicieron uso de servicios que construyó en algún momento la obra pública, una red de agua, una red de cloaca, una red de gas que les llevó la posibilidad de bañarse en forma adecuada. Si un ciudadano hoy tiene un accidente y va a un hospital, ese hospital lo construyó una obra pública. Entonces, decir rápidamente que no hacemos más obra pública y que la obra pública es mala, tenemos que replantearlo y reverlo para entender qué es lo que estamos diciendo. Esto como concepto general. Respecto a tu pregunta de cómo estamos realmente muy mal, porque hay básicamente incumplimiento de contratos. O sea, una cosa es no más obra pública, que sería no vamos a volver a licitar y no vamos a volver a generar nuevos contratos, y en este caso el gobierno estaría en todo su derecho porque fue elegido por el voto popular y está sólidamente argumentado. Ahora, lo que está ocurriendo no es eso, lo que está ocurriendo es el incumplimiento de contratos vigentes en todos los sentidos. Y a ver, en algún momento me recuerdo que el gobierno en un principio, cuando anunció la paralización de la obra pública, dijo que aquellas obras que tengan un 70% u 80%, te pido que me corrijas, no me acuerdo el porcentaje exactamente, continuaban, todo lo que esté en determinada etapa de ejecución. ¿Esto se cumplió? Porque en Salta en algunas cosas no. No, claramente. A ver, hay que dividir también, para ser claros. Hay obras nacionales y hay obras provinciales en todas las provincias del país. Lo que está paralizado al 100% son las obras con fondos nacionales. En general, en distinta medida, las provincias han ido haciendo esfuerzos en sostener las obras que tenían financiamiento provincial en distintos ritmos. Por ahí lo que ha hecho la provincia es bajar los ritmos. Entonces, si tenía un presupuesto, una curva de inversión de 10% mensual, a lo mejor lo que hizo fue llamar al contratista y decir: no te voy a poder pagar, bajemos al 5, bajemos al 2. Han bajado los ritmos en algunos lugares, pero en general las provincias han seguido cumpliendo sus contratos. El incumplimiento más grande viene de parte de los financiamientos nacionales. Claramente fue lo que se dijo, iba a ser primero mayor al 80%. Esto fue el ministro Ferraro en los primeros meses de gestión. Después Ferraro dejó el ministerio fue absorbido por el Ministerio de Economía de Caputo, y esto ya quedó también
inconcluso, digamos. Hay versiones de que la idea sería ir por ese camino, pero en los hechos llevamos 7 meses con las obras paralizadas. Y déjame terminar este concepto. Estábamos hablando de contratos vigentes. Si la voluntad fuese no terminar esos contratos, el derecho regula la posibilidad de la rescisión de los contratos. Lo que pasa es que eso tampoco está pasando. Entonces, en el mientras tanto, la descripción de la situación es la siguiente. Vos tenés empresas que con capital de trabajo invirtieron, hicieron un avance de obra X, supongamos 8 o 10% de una obra determinada. Eso se midió por la inspección de obra. Se auditó con auditores de universidades nacionales. Eso dio derecho a generar la factura, se facturó y esas facturas fueron impagas. Entonces vos te encontrás con un monto importante de facturas emitidas en los meses de agosto, septiembre, octubre del año pasado, facturas sobre las cuales las empresas tuvieron que pagar los impuestos, tuvieron que pagar IVA, ingresos brutos, en algunos casos cerraron balance y pagaron ganancias, pero pagaron ganancias sobre una factura emitida en papel pero no cobrada. O sea, no solo perdieron por todos lados. Esto ha generado a su vez un rompimiento de hecho de la cadena de pagos. ¿Por qué? Porque la empresa que no cobró no se pudo dar vuelta y en muchos casos ha incumplido con el proveedor. En el rubro nuestro es muy habitual usar la orden de compra y se paga a fin de mes. Entonces cuando vos tenés una empresa de 20 o 30 años, vos le mandás al corralón amigo, digamos que es proveedor histórico, una orden de compra y a los 15 días te hace la factura y se paga 15 días después. Bueno, han quedado muchas facturas impagas y eso ha roto la relación, no la ha roto, pero ha afectado, porque el empresario ha tenido que ir a decir, mira, no te lo puedo pagar, espérame, te lo pago de otra manera. O sea, esto ha complicado absolutamente todo. O sea, me estás diciendo que las empresas, digamos, no es que tienen estos 6 o casi 7 meses desde que asumió Milei, digamos, desde el inicio del año o esa parte de diciembre, sino que vienen con un arrastre de meses anteriores a diciembre. Por supuesto, sí, claramente. Y hasta aquí, digamos, esa deuda que vos me decís que quedó impaga, digamos, esas certificaciones de obra impagas, ¿qué pasó? ¿Qué dice el gobierno nacional? ¿Las paga, no las paga? ¿En qué etapa están? Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que pasa. En los hechos hasta ahora no ha sido pagado un centavo de nada a nadie, esa es la realidad. Se dice que se va a pagar a valor histórico. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, no hay mucho que explicar. O sea, pagar la factura a valor histórico significa el rompimiento de la ecuación económica del contrato y la inviabilidad del contrato. La Nación lo que está intentando hacer es ceder absolutamente todas las provincias y que las provincias se hagan cargo de todo. Esta es la postura. ¿Pero enviándole los fondos o simplemente fíjense qué van a hacer con esto? Primero, los arreglos son individuales provincia por provincia, entonces cada provincia negocia de forma distinta y diferencial, pero en términos generales lo que están ofreciendo es entregar los valores históricos a valor histórico y que la provincia ponga la diferencia y negocie en forma individual. Lo que pasa es que es todo muy, te diría, raro, anacrónico, porque por un lado se entrega la obra con una parte mínima del dinero, pero por otro lado la Nación se reserva el derecho de la custodia, la guarda y la entrega y el recupero. Entonces es como que está todo muy faltan todavía muchas aristas a resolver para que esto funcione y mientras tanto el tiempo pasa. Lo más grave acá, amén del dinero y la obra inconclusa, es el paso del tiempo, porque el paso del tiempo está poniendo en jaque a las empresas que ya están en situación de concurso, de quiebra, muchas. Te hago una pregunta que es esta, digamos, la obra en este momento así paralizada, ¿sigue estando a cargo de la empresa? Es decir, por supuesto. Tienen que custodiar la obra. ¿Eso les demanda costos? Por supuesto. Para quien no conoce, el proceso es el siguiente. El Estado o el ente comitente, sea un municipio, sea un ministerio, sea la provincia, sea la nación, llaman una licitación pública. Por tanto, es una licitación transparente en donde pueden haber ilimitada cantidad de oferentes. Generalmente hay 7, 8, 10 oferentes, o sea que hay una competencia leal.
esto es para romper mucho mito, porque se cree que uno pasa por un cartel y ve montos y automáticamente piensa que hay arreglos, y esto es, la verdad que puede haber habido alguno, pero en términos generales, en el interior, para obras menores, no dan los costos, no dan los números, hay muchísima competencia, hay mucha empresa, y la verdad que del mito a la realidad hay una diferencia importante. Entonces, sigamos con el proceso. Hay una licitación pública, hay un estudio de ofertas, generalmente se adjudica al más económico, la ley dice el más conveniente, no siempre es el más conveniente por antecedentes, generalmente el funcionario público no quiere correr riesgos de una auditoría, entonces adjudica al más barato, se firma contrato, y el primer acto útil después del contrato es el acta de entrega o posesión de terreno, a donde se va a llevar adelante la obra. Desde ese día en adelante, el responsable del inmueble en donde se levanta la obra es la empresa. Tiene que tener guarda, custodia de todos los bienes que se encuentran adentro, para eso emite seguros y pólizas de caución y demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Volviendo a los hechos. Esto es quiero ser muy responsable y claro, esto acá no hay opinión de ninguna naturaleza, esto es descripción de hechos, de acciones, no es opinión. En los hechos, las empresas siguen con la custodia de las obras, porque si esas obras son vandalizadas o son usurpadas o son de alguna manera agredidas, el costo lo termina pagando la empresa con sus seguros. Uh-huh. Por eso es que las empresas les están diciendo, señores, resuelvan, lo que sea, pero resuelvan. Tomen decisiones, quieren rescindir, rescindan, pero reciban la obra y háganse cargo, pero no sigan teniendo, porque mientras que la política, sea provincial, nacional, está resolviendo, las empresas están vendiendo capital, están deshaciéndose de un inmueble, de una maquinaria o de un departamento para poder solventar la custodia de una obra, porque ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Y con esto termino la idea. Si esa obra que está en un lugar, generalmente las obras del Estado no están en el microcentro custodiadas y cerca de la comisaría, están en lugares en donde por ahí son de fácil acceso para el delito. Si esas obras son vandalizadas y esto llega a una auditoría dentro de 3 meses, va a decir, pero acá no está el techo, y el techo estaba, pero se lo robaron, ¿y de quién es la responsabilidad? Y empieza la duda, ¿estaba, no estaba? Sí estaba, están las fotos, pero lo vandalizaron, ¿de quién es la responsabilidad? De la empresa. O sea que aquí no tan solo está esto, digamos, de los costos ya asumidos por las empresas y todo lo que les está pasando. Estaba haciendo memoria cuando te escuchaba decir que hay certificaciones del mes de agosto del año pasado que todavía se están discutiendo para empezar a pagar, así que estamos más cerca de un año. Eso no se puede valorar a valores históricos después de lo que ha ocurrido solo con la inflación de agosto hasta aquí, ¿no? De agosto del año pasado hasta aquí. Entonces, digamos, todo esto, esta suerte de limbo que hay, donde no hay nada claro, es digamos, un escenario de incertidumbres con, digamos, interlocutores o sin interlocutores. Con interlocutores, pero permitime, todo tu desarrollo está basado en la lógica y el sentido común, que no es lo que prima por estos días en la realidad de los hechos. Uh-huh. Hoy día se privilegia y en alguna manera somos conscientes, somos responsables, entendemos, pero también necesitamos hacer sentir nuestra voz, pues nuestra gente se está cayendo del sistema. ¿Cuál es nuestra postura? La Argentina somos todos y tenemos que ver cómo lo resolvemos todos, no una parte sí, una parte no, y hoy nos toca a nosotros estar afuera y ser una parte que no está en la discusión, en los hechos. A ver, esto que vos preguntás, el sentido común dice que no, pero el funcionario te dice, yo puedo pagar la factura emitida a valor histórico y seguir la obra. Bueno, te imaginarás cómo termina eso, es inviable, o sea, están rotos las ecuaciones económicas de todos los contratos y no hay voluntad política, no están dadas las condiciones, según nos informan, para poder recomponer esos contratos. Entonces esto es lo que vuelve a traer esta postura de, si no se puede continuar, por lo menos se rescinda, para que liberar del cargo a las empresas, porque por un lado le estás diciendo, no te puedo pagar, pero no te puedo liberar. Entonces la situación es cómoda. Yo, desde la postura de deudor, no cumplo mi parte y te exijo a vos que cumplas la tuya. O sea, la verdad que... Y para colmo,
en una situación de desigualdad importante. O sea, si alguien tiene la capacidad de tener las herramientas para resolver, es el Estado y no una pyme. O sea, a una pyme no le podés pedir que genere más que vender su propio capital y, llegado el caso, cerrar la empresa y fundirse y entregar la obra. Claro. O sea, estoy pensando además esto en el impacto de la mano de obra. Digamos, estamos hablando, creo que hace algunos días un economista nos decía que se ha producido el mayor impacto en la caída de mano de obra en el sector de la construcción. Debe tener que ver bastante con esto, se me ocurre. Bueno, hay que decir, se puede analizar de distintos puntos de vista. El directo es registrado por IERIC, es un instituto de estadísticas que releva a la industria de la construcción. Indica que en los últimos 8 meses se han perdido 110.000 puestos de trabajo directos. La historia enseña que, y esto ya está comúnmente reconocido por todos, que por cada puesto de trabajo registrado se pierden, dependiendo la zona, entre 2 o 3 puestos informales. Y ahora te explico por qué eso. Entonces, vamos primero a los números. Si perdiste 110.000, mínimo 250 a 300.000 puestos de trabajo se han perdido entre formales e informales. Ahora, ¿qué hay que decir también? Cuando escuchamos que están los informes de caída de ventas minoristas, que cayó el 28%, eso hay que desagregarlo. Cuando caen las ventas minoristas, de ese 28%, el desagregado es 8% en alimentos, en algunas provincias entre el 50 y el 60% en todo lo que tiene que ver con materiales de la industria de la construcción. Entonces, cuando uno habla de construcción, vos tenés un corralón amigo que tenía en el patio de despacho 3 obreros, que hoy ya tiene 1, porque ya no los puede seguir solventando. O el fletero, cualquiera de nosotros ha ido un día a comprar algo y no tenía un vehículo para llevarlo, y en la puerta del corralón había un fletero. Bueno, si habían 5 fleteros, hoy probablemente queda 1, porque no hay trabajo para todos. Entonces, esto también afecta indirectamente al cuentapropista, no es solamente al empresario. Y bueno, por ahí lo que hay que decir de esto, dicen algunos colegas, por ahí el empresario termina vendiendo el capital, despide la gente y tiene algún resto de capacidad, ya sea profesional, porque tuvo la suerte de poder trabajar y poder ir a desarrollarse en otra actividad.